Hola y bienvenidos. Esta es una homilía para el 5 domingo del tiempo ordinario. Está muy bien escrito. Las lecturas de este fin de semana son Isaías 58, 7, 10, la segunda lectura, 1 Corintios 2, 2, 5 y el Evangelio, Mateo 5, 3, 16. Esta homilía se enfoca en la fe verdadera transforma la sociedad. Los temas principales que se destacan en esta homilía son: la fe verdadera no es privada. Debe verse en cómo vives y cómo tratas a los demás. Como sal, estás llamado a preservar en silencio lo que es bueno y a resistir lo que está destruyendo tu comunidad. Como luz, estás destinado a ayudar a otros a ver la verdad, a desenmascarar la oscuridad y a impulsar lo que es bello. Como una ciudad en lo alto, tu vida debe guiar a otros, ofreciendo dirección, esperanza y un ejemplo claro de fe. Queridos hermanos, cada día despertamos en un mundo que está lejos de ser perfecto. Sí, la humanidad es capaz de un heroísmo increíble, pero también presenciamos momentos oscuros: corrupción, violencia, traición y otras crueldades a una escala que a veces es difícil de comprender. Consideremos solo algunos ejemplos del siglo XX. La Primera Guerra Mundial por sí sola cobró millones de vidas. Luego, la Segunda Guerra Mundial fue aún más catastrófica, con alrededor de 45 millones de muertes civiles. El Holocausto vio el asesinato de aproximadamente 6 millones de judíos. Hermanos, estos hechos de nuestra historia nos recuerdan algo muy serio. Cuando el mal no se enfrenta, cuando se toleran las mentiras, la oscuridad se extiende rápidamente. Edmund Burke lo resumió bien: lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Y esto no es solo antes. Nuestra propia generación está viviendo tragedias que mantienen la misma pregunta frente a nosotros: ¿qué pasa cuando se deja al mundo a la deriva? La guerra entre Rusia y Ucrania ha producido una pérdida humana enorme, con cifras de víctimas que a menudo se mencionan en cientos de miles y más. Los ataques de Hamas del 7 de octubre causaron la muerte de más de 1,200 personas en Israel, y la respuesta de Israel ha provocado más de 71,000 muertes en Gaza, según autoridades sanitarias locales. Y no hablamos solo de Europa y del Medio Oriente, como si estas cosas pasaran allá. Nuestra propia sociedad luchó en el pasado con temas de derechos civiles y sigue enfrentando heridas morales graves y formas de violencia que están documentadas públicamente. Tan solo en 2023 se registraron casi 47,000 muertes por armas de fuego. Sobre el aborto se registra una cifra superior a 50 millones desde 1973. Actualmente, la inmigración también es un tema complejo, con consecuencias humanas reales. Aunque las comunidades plantean preocupaciones legítimas sobre el crimen, la seguridad y el orden, las respuestas a estos desafíos a veces han resultado en un trato inhumano y en desenlaces dolorosos, especialmente cuando personas inocentes se ven afectadas. Es triste que a veces estos problemas de la vida real se reduzcan a debates estadísticos y teatrales, olvidando que hay seres humanos reales en la ecuación, se mire como se mire. Situaciones así han cambiado para siempre la vida de algunas familias. Queridos hermanos, ¿te has encontrado preguntando: Señor, ¿por qué parece que nada está cambiando para mejor? ¿Cuántas veces has orado por nuestra nación, has intercedido por nuestro mundo, y aún así sientes que las cosas solo empeoran? Si has hecho esas preguntas, entonces estás en el mismo lugar donde el pueblo de Israel estuvo una vez. Nuestra primera lectura de Isaías 58 nos lleva a ese momento. Después de regresar del exilio, el pueblo se veía religiosamente correcto por fuera. Ayunaban, oraban y cumplían prácticas religiosas. Sin embargo, sentían que Dios estaba lejos. Se sentían abandonados. Y así, más adelante en el capítulo, clamaron: ¿por qué ayunamos y no lo ves? ¿Por qué nos humillamos y no te das cuenta? Nuestra primera lectura, a partir del versículo 7, es la respuesta de Dios. Así dice el Señor: si das tu pan al hambriento y sacias al afligido, entonces tu luz brillará en la oscuridad y tu tiniebla será como el mediodía. Dios les muestra por qué su culto se siente vacío. La verdadera adoración a Dios es inseparable de la responsabilidad hacia los demás. Hermanos, debajo de las expresiones externas de devoción, algo estaba mal. La gente se encerraba en sí misma con poca preocupación por los afligidos, pero el profeta les recordó: ser el pueblo de Dios no es solo ser correctos en lo ritual,
también significa asumir responsabilidad por las necesidades de los demás. El Evangelio de hoy continúa el Sermón del Monte que comenzamos la semana pasada. Este fin de semana Jesús les habla directamente a quienes lo siguen y les da 3 verdades inolvidables. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son una ciudad puesta en lo alto. Hermanos, la sal, la luz y una ciudad en lo alto no existen para sí mismas, existen para los demás. La sal preserva lo que es bueno y aún en el mundo antiguo se usaba para salar la tierra y evitar que creciera lo destructivo. La luz hace visible lo que es bello y también expone lo que está escondido en la oscuridad. Y una ciudad en lo alto orienta, ayuda a las personas a encontrar el camino cuando están perdidas. Y aquí es donde las palabras de Jesús nos golpean con fuerza. Si los cristianos estamos llamados a ser sal y luz y el mundo está tan herido, entonces la pregunta es inevitable. ¿Dónde estuvo el testimonio entonces y dónde está ahora? No solo, ¿qué hicieron los líderes? Sino también, ¿qué hicieron los bautizados de a pie? ¿Hablamos cuando debimos hablar? ¿Actuamos cuando debimos actuar? ¿O, tristemente, miramos hacia otro lado y todavía lo hacemos hoy? Luego viene la advertencia, ¿y si la sal pierde su sabor? ¿Y si los cristianos esconden su luz? El mundo no se queda neutral, se descompone donde necesitaba ser preservado, se desvía donde necesitaba guía, se oscurece donde necesitaba iluminación. Siempre hay un precio que pagar cuando la fe se mantiene privada y nunca estorba al mal. Cuando elegimos la comodidad por encima del valor, el mundo paga un precio. Así que la pregunta no es solo sobre líderes en algún lugar lejano, es sobre nosotros. ¿Cómo está impactando mi cristianismo? ¿Cómo está impactando tu cristianismo al mundo que nos rodea ahora mismo? ¿Dónde estamos preservando lo bueno? ¿Dónde estamos iluminando cuando se niega la verdad? ¿Dónde estamos ayudando a otros a orientarse hacia lo correcto? ¿Y dónde, si somos honestos, hemos mirado hacia otro lado? Hermanos, como el pueblo en tiempos de Isaías, podemos reducir la fe a prácticas externas, recibir los sacramentos sin permitir que Dios transforme cómo vivimos y cómo tratamos a los demás. Y aún así, preguntarnos por qué hay tanto mal y tanto sufrimiento. Pero la respuesta del Señor es clara. ¿Estás viviendo tu identidad como sal de la tierra, luz del mundo y ciudad puesta en lo alto? Recuerda esto, las tragedias de la historia y las víctimas de nuestros días no solo son evidencia de la fragilidad humana, también revelan cuántas veces los cristianos hemos fallado en vivir nuestra identidad como sal, luz y ciudad en lo alto. Aunque el mundo está herido, Dios no lo ha dejado sin testigos. Te ha dejado a ti y a mí aquí para ser sal, luz y una ciudad en lo alto. Podemos señalar a hombres y mujeres que cambiaron su mundo al negarse a dejar que la oscuridad tuviera la última palabra. Personas como el Dr. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela y testigos del Evangelio como San Óscar Romero, Santa Teresa de Calcuta y San Maximiliano Kolbe. De diferentes maneras eligieron ser sal y luz en su tiempo. Hablaron cuando el silencio era más seguro, sirvieron cuando costaba y soportaron el sufrimiento antes que rendirse ante la verdad. Tal vez no vieron plenamente sus metas realizadas, pero las pusieron en marcha. Y a quienes hoy intentan hacer lo mismo, haciendo todo lo posible por brillar en lugares difíciles, por ser una voz de conciencia, por proteger a los vulnerables y por mantener viva la esperanza, ánimo. En algunas situaciones, sí. Mientras más lo intentas, más expuesto puedes quedar. Y a veces incluso poniendo a tu familia en riesgo. Entonces llega la tentación de esconderte, de rendirte o de pasar desapercibido. Si ese es tu caso, recuerda esto, no estás solo y no estás olvidado, estás en mis oraciones. Pido que el Señor nos haga personas cuyas palabras preserven lo que es bueno, cuyas acciones disipen la oscuridad donde estamos y cuyas vidas ayuden a otros a descubrir el plan de Dios, para que todos den gloria a Dios por nuestro testimonio. Dios te bendiga. Preguntas para una reflexión más profunda. 1. ¿En qué situaciones has mantenido tu fe en privado cuando Dios te estaba llamando a actuar? 2. ¿Dónde te está pidiendo Dios que seas sal, protegiendo lo que es bueno y confrontando lo que hace daño? 3. ¿Cómo pueden tus palabras y tus decisiones ayudar a alguien a ver la verdad o a encontrar esperanza esta semana? 4. ¿Qué parte de tu vida necesita convertirse en una ciudad en lo alto más clara que guíe a otros hacia Dios? Oración, Señor Jesús. Gracias por llamarme sal de la tierra y luz del mundo. Estoy agradecido porque le das a mi vida propósito y misión.
Fortaléceme con valentía para dar testimonio sin miedo, para hablar la verdad con caridad y para vivir la misericordia con constancia. No permitas que esconda mi fe y haz que mis palabras y mis acciones lleven a otros a la gloria del Padre. Amén.